Nadie recuerda el día exacto en que se terminó de construir esa mansión. No hubo inauguración con listón rojo ni discursos engolados. No hubo vecinos curioseando ni fotos para el recuerdo. Solo apareció. Un día no estaba, y al siguiente ya dominaba el cerro como si siempre hubiera sido dueña del lugar. Alta, cerrada, callada. De esas casas que no saludan, que no invitan, que parecen estarte midiendo desde lejos. En el barrio se empezó a decir lo de siempre. Que si ahí vivía alguien pesado. Que si mejor ni pasar de noche. Que si no preguntes, porque preguntar sale caro. Y con los años, una sola pregunta se fue quedando clavada en la cabeza de muchos, como espina mal sacada. ¿Quién pagó todo eso, y con qué dinero? Porque esa mansión no era una casa bonita más. No era de esas que se heredan, se remodelan o se levantan poquito a poquito, como hacen la mayoría en este país, ladrillo por ladrillo y rezándole al aguinaldo. No. Esa cosa costaba miles de millones. De los que no se juntan vendiendo rifas ni firmando pagarés. Y sin embargo, nadie supo explicar cómo se pagó. Ni cuándo. Ni de dónde salió la lana. Esta no es una historia sobre una casa. Es una historia sobre el silencio que la rodea. Porque en México todo deja rastro. El predial. La luz. El agua. El crédito. La deuda. El chisme. Todo, menos esta mansión. No hubo recibos que circularan. No hubo versiones claras. No hubo una explicación pública que aguantara dos preguntas seguidas sin desmoronarse. Y lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue que, con el paso del tiempo, la gente dejó de preguntar. Hoy vamos a intentar hacer lo que nadie quiso, o nadie pudo, hacer en su momento. Vamos a intentar explicar cómo se pagó una mansión que vale miles de millones de pesos. Vamos a seguir el camino lógico. El que seguiría cualquier mexicano con tantita curiosidad y una libreta en la mano. Ingresos. Tiempos. Negocios conocidos. Etapas de vida. Vamos a hacer cuentas. Vamos a comparar. Vamos a sumar y restar, como cuando uno se sienta en la mesa de la cocina a ver si alcanza para el mes. Pero te voy a decir algo desde ahorita, sin rodeos, sin promesas falsas. No lo vamos a lograr. No porque seamos torpes. No porque falten ganas. Sino porque cada vez que la explicación parece estar cerca, se rompe. Como esas historias que empiezan bien y terminan en un pues quién sabe. Como esos expedientes que se quedan empolvados. Como esas verdades que nunca llegan completas. Esta es la historia de una mansión que nadie explicó. De un dinero que nunca se vio entrar. Y de un silencio tan pesado que, con los años, terminó pareciendo normal. Si quieres respuestas claras, este no es tu lugar. Pero si quieres entender cómo en este país el silencio también se construye, entonces quédate. La casa estaba ahí, pero no parecía una casa. Parecía otra cosa. Un error. Un exceso. Un y eso que chingados, plantado en medio del paisaje. Desde abajo se veía cómo se ven las cosas que no encajan, demasiado grande, demasiado seria, demasiado segura de sí misma. No tenía colores vivos ni adornos innecesarios. Nada de macetas, nada de rejas coquetas, nada que dijera aquí vive alguien. Era puro muro. Puro silencio. Como si la hubieran diseñado no para habitarla, sino para resistir preguntas. Los vecinos nunca supieron bien cuándo empezó la obra. Algunos decían que fue de madrugada, otros que de noche, otros juraban que cuando quisieron darse cuenta ya estaban los cimientos puestos. En México esas cosas pasan. Uno anda ocupado sobreviviendo, chambeando, sacando para la quincena, y cuando voltea, ya le cambiaron el paisaje. No hubo ruido constante de albañiles. No hubo camiones entrando y saliendo todo el día. No hubo ese desmadre típico de una construcción grande que despierta a medio barrio. Era como si la casa se hubiera levantado con cuidado de no molestar. Con discreción. Con permiso. Y eso, en este país, siempre da mala espina. Porque aquí cuando alguien construye algo así, normalmente se nota. Se comenta. Se exagera. Se inventan historias. Que si es de un narco.
que si es de un político, que si es de alguien que mejor ni mencionar. Pero con esta mansión pasó algo distinto. No se hablaba mucho. Y cuando alguien preguntaba, la respuesta era casi siempre la misma. No sé. ¿Quién sabe? Mejor no te metas. Como si la casa misma impusiera una regla no escrita, aquí no se pregunta. Pasaron los años y la mansión siguió ahí. Impecable. Cerrada. Intocable. Nunca hubo fiestas. Nunca hubo eventos. Nunca se vio entrar ni salir a nadie con regularidad. No era una casa viva. Era una presencia. Los que vivían cerca aprendieron a rodearla con la mirada, como se rodean las cosas incómodas. Nadie se detenía a verla mucho tiempo. Nadie se tomaba fotos. Nadie se acercaba de más. No por miedo directo, sino por intuición. Esa que te dice, aquí no es. Y sin embargo, la pregunta seguía ahí, creciendo despacio, como humedad en la pared. ¿Quién puede pagar algo así? Porque no estamos hablando de una casa grande. Estamos hablando de una mansión de miles de millones. De esas que no se levantan con ahorros ni con herencias comunes. De esas que no salen de la nada. En México, hasta el dinero sucio suele dejar manchas. Un negocio raro. Una empresa fantasma. Un nombre que se repite demasiado. Pero esta mansión no tenía eso. No tenía historia pública. No tenía explicación conocida. No tenía chisme sólido. Solo tenía dueño. Y tenía silencio. Con el tiempo, el nombre empezó a circular en voz baja. Carlos Hank. Sin apellido completo, sin detalles, como si decirlo todo fuera peligroso. No porque fuera secreto, sino porque era pesado. Algunos lo decían con respeto forzado. Otros con envidia mal disimulada. Otros con ese tono raro que mezcla admiración y coraje. Pero nadie decía lo mismo. Nadie explicaba cómo se había pagado la casa. Y eso es lo que vuelve inquietantes a las cosas. No lo que se sabe, sino lo que nunca se aclaró. Porque cuando una casa vale tanto, normalmente viene acompañada de una historia clara. La compró con tal negocio. La heredó de tal familia. La levantó después de vender esto o aquello. Aquí no. Aquí la historia no venía pegada. Era como ver un resultado sin operación. Un final sin principio. Y mientras la vida seguía, mientras la gente envejecía, mientras el barrio se acostumbraba a verla como parte del paisaje, la mansión seguía igual, muda. Como si supiera algo. Como si no necesitara decir nada. Porque en este país, a veces, el silencio explica más que cualquier discurso. Al principio, la idea parecía sencilla. Tan sencilla como se hacen las cuentas en la mesa de la cocina, con una libreta rayada y un café ya frío. Si una mansión cuesta miles de millones, entonces ese dinero tuvo que venir de algún lado. Así de simple. Nada de teorías raras. Nada de conspiraciones. Puro sentido común. En este país la gente sabe hacer cuentas. A la mala, pero aprende. Aprende porque el dinero nunca alcanza y porque todo sube menos el sueldo. Así que el razonamiento era claro, si seguimos el camino del dinero, tarde o temprano vamos a topar con la respuesta. Primero, lo obvio. ¿En qué momento de su vida se pudo pagar algo así? Porque nadie amanece un día con una mansión de miles de millones, como quien se compra un refri en oferta. Esas cosas llevan tiempo. Planeación. Movimientos previos. Entonces el narrador, ese que se parece mucho a cualquier mexicano curioso, se sienta mentalmente frente a la casa y dice: a ver, vamos por partes. Se revisa la vida conocida. Los cargos que se saben. Los negocios que se comentan. Las épocas en las que el nombre empezó a sonar más fuerte. Nada fuera de lo común, al principio. Como cuando revisas tu estado de cuenta y todo parece normal hasta que llegas al final y algo no cuadra. Porque una cosa es tener lana. Y otra muy distinta es tener esa lana. No estamos hablando de vivir bien. Ni de viajar. Ni de tener varias propiedades. Estamos hablando de una mansión que, aun para gente rica, resulta excesiva. Entonces se intenta hacer lo que haría cualquiera, dividir.
¿Cuántos años? ¿Cuántos ingresos anuales? ¿Cuánto tendría que haberse guardado, sin gastar casi nada, para llegar a esa cifra? Y ahí empieza el primer ruido raro. Las cuentas no cierran del todo. No chocan de frente, pero tampoco embonan. Como esas tapas de plástico que parecen del mismo tamaño, pero nunca ajustan. El narrador insiste. Vuelve a empezar. Quita supuestos. Cambia fechas. Hace escenarios más generosos. Bueno, a lo mejor no fue de golpe, piensa. A lo mejor fue poco a poco. A lo mejor hubo un gran golpe de suerte. Porque todos queremos creer que hay una explicación sencilla. Algo que diga, ah, claro, por eso. Pero cada camino termina igual. En un punto muerto. No hay un momento claro donde el dinero aparece. No hay una etapa que explique el salto. No hay una versión que, al decirla en voz alta, suene convincente. Y eso empieza a incomodar. Porque en México estamos acostumbrados a que las historias de dinero mal habido sean evidentes. Siempre hay un primo incómodo. Un socio oscuro. Una empresa con nombre raro. Un rancho que nadie vio comprar. Aquí no. Aquí lo único constante es el silencio. El narrador se da cuenta de algo importante. No está buscando un secreto oculto. Está buscando una explicación que nunca se dio. Y no es lo mismo. Porque los secretos se esconden. Pero las explicaciones simplemente no aparecen cuando nadie las exige. Se revisa lo que se dice en voz baja. Los rumores. Los dicen que. Lo se comenta. Nada se sostiene por sí solo. Todo es ambiguo. Todo es incompleto. Y entonces surge la pregunta incómoda, esa que nadie quiere formular del todo. ¿Y si nunca hubo intención de explicar nada? Porque hay gente que no necesita justificar su riqueza. No porque sea legal o ilegal, sino porque el contexto se lo permite. La mansión sigue ahí, inmóvil, como observando el intento fallido de explicación. Como diciendo, ¿ya viste? No es tan fácil. Y en ese punto, el narrador entiende que este no va a ser un relato de descubrimientos espectaculares. No habrá una hoja firmada. No habrá una cifra mágica. Lo que habrá es algo peor. Un vacío. Ese tipo de vacío que no grita. Que no acusa. Pero que pesa. Y justo cuando parece que el camino lógico todavía podría dar una respuesta, aparece el siguiente problema. El dinero que tendría que haberse visto entrar. Nunca se vio. Hay un momento en toda historia de dinero donde algo debería hacerse visible. Una compra grande. Un movimiento raro. Un cambio de vida. Algo. Porque el dinero, por más discreto que sea, casi siempre deja huella. Un coche nuevo. Una empresa recién creada. Un terreno comprado de oportunidad. Pero aquí no. Aquí el dinero que tendría que haber entrado para pagar esa mansión simplemente no apareció. El narrador vuelve a sentarse, ahora con menos café y más desconfianza. Revisa otra vez. Como cuando buscas en los bolsillos un billete que jurabas traer. Palpa. Revisa. Nada. Porque si alguien va a construir algo de ese tamaño, normalmente el entorno se entera. Los bancos se enteran. Los notarios se enteran. Los vecinos se enteran. Aquí no hubo nada de eso que trascendiera. Nada que hiciera ruido. Nada que encendiera focos rojos en la conversación pública. Y eso empieza a sentirse raro. No raro de misterio emocionante. Raro de incomodidad. Como cuando en una comida familiar alguien menciona un tema y todos se quedan callados al mismo tiempo. El narrador intenta otro ángulo. Tal vez el dinero no llegó de golpe. Tal vez fue una suma de muchas cosas. Negocios aquí, inversiones allá, años de acumulación. Pero incluso así, el salto sigue siendo brutal. Porque una cosa es vivir bien. Otra muy distinta es brincar de me va bien a puedo pagar una mansión de miles de millones sin despeinarme. En México ese tipo de brincos casi siempre vienen con una historia adjunta. Un antes y un después. Una fecha clave. Un evento que lo cambia todo. Aquí no hay eso. No hay un día que la gente recuerde diciendo,
Desde ahí empezó todo. No hay un momento que marque el quiebre. El dinero no entra caminando. Simplemente aparece ya convertido en muros, bardas y vigilancia. Y eso desconcierta. Porque incluso en los peores casos, cuando el dinero es sucio, hay señales. Alguien presume de más. Alguien se equivoca. Alguien habla de más. Aquí no. Aquí lo único constante es la discreción. Una discreción tan perfecta que deja de parecer casual. El narrador se pregunta si el error está en la mirada. Si tal vez está buscando mal. Si tal vez el problema no es de dónde vino el dinero, sino porque nadie vio que llegara. Y esa pregunta cambia todo. Porque implica algo más grande. Implica que el sistema completo estaba preparado para no mirar. Para no registrar. Para no hacer preguntas. Como cuando en un pueblo todos saben algo, pero nadie lo dice en voz alta porque así están las cosas. La mansión, mientras tanto, sigue igual. No envejece. No se transforma. No muestra señales de historia vivida. Es una casa sin pasado visible. Y eso es rarísimo. Porque las casas, como las personas, suelen cargar su historia en la cara. Una grieta. Un arreglo mal hecho. Una ampliación improvisada. Aquí todo parece pensado desde el inicio. Planeado. Calculado. Y ese cálculo no cuadra con la ausencia de rastros. El narrador empieza a sentir algo que no sentía al principio. Ya no es curiosidad. Ya no es simple intriga. Es una sospecha más honda. La sensación de que el dinero no es el único misterio. Que el verdadero misterio es cómo se normalizó no preguntar. Porque alguien tuvo que ver. Alguien tuvo que saber. Alguien tuvo que firmar. Pero nadie habló. Y cuando nadie habla, no es porque nadie sepa, sino porque todos entendieron el mensaje. La mansión no necesitó explicarse. Porque nunca se lo pidieron. Y ese es el momento en que el narrador entiende algo clave. No estamos frente a un truco financiero brillante, sino frente a una suma de silencios perfectamente acomodados. Y aún así, queda un último intento. El más frío. El más incómodo. Hacer números. Puros números. Porque si algo no miente, son las cifras. Cuando ya no quedan versiones, cuando los rumores se repiten como disco rayado y el silencio se vuelve costumbre, solo queda una cosa por hacer. Sacar la calculadora. No la elegante. No la financiera. La de toda la vida. La que usamos en México para ver si alcanza para el gas o si otra vez hay que fiar en la tienda. Porque las cifras, por más vueltas que les des, no sienten. No se ofenden. No se callan. El narrador empieza por lo básico. ¿Cuánto cuesta algo así? No más o menos. No barato para quien tiene. Miles de millones. Así, en seco. Luego viene lo siguiente, ¿en cuánto tiempo tendría que haberse juntado ese dinero para que la historia fuera creíble? Años. Muchos años. Y aún así, suponiendo ingresos constantes, suponiendo éxito continuo, suponiendo decisiones perfectas. El brinco sigue siendo exagerado. Las cifras no chocan de frente. Se deslizan. Pero cuando las pones una junto a la otra, algo se siente forzado. Como cuando alguien te dice que pagó de contado y tú, por dentro, sabes que ni vendiendo el coche, la tele y el terreno del rancho se llega a eso. El narrador intenta ser justo. Muy justo. Más justo de lo normal. Vamos a suponer que todo salió bien, se dice. Que no hubo errores. Que cada peso se multiplicó. Aún así, el resultado final se siente inflado. Como un globo demasiado estirado. Porque el dinero, cuando crece de forma normal, deja marcas. Una casa mediana primero. Después una más grande. Aquí no. Aquí el salto es directo al extremo. No hay escalera. Hay un brinco. Y eso no prueba nada. Pero incomoda. El narrador se detiene un momento. Respira. Vuelve a empezar. Cambia fechas. Mueve supuestos. Hace escenarios casi absurdos, de esos que uno inventa para defender a alguien en una discusión. Y aún así,
Las cifras siguen sin cuadrar. No es que falten datos. Es que sobra silencio. Porque si alguien hubiera querido explicar, habría al menos una versión repetida 1000 veces. Una historia oficial. Algo que la gente pudiera contar sin titubear. Aquí no hay eso. Cada persona dice algo distinto. O no dice nada. Y entonces surge una idea incómoda. Tal vez las cifras nunca tuvieron que cuadrar públicamente. Tal vez no era necesario. Porque en México hay cosas que no se explican. Se aceptan. Se aceptan como se acepta que el predial sube. Como se acepta que el recibo de la luz viene más caro sin razón clara. Como se acepta que así es el sistema. El narrador empieza a notar que el problema no es matemático. Es cultural. No es que nadie pudiera hacer las cuentas. Es que nadie tenía interés real en hacerlas en voz alta. La mansión no se construyó en secreto absoluto. Se construyó a plena vista. Pero en un contexto donde mirar no implica preguntar. Y eso pesa más que cualquier número. Las cifras siguen ahí, frías, esperando. Pero ya no son protagonistas. Son evidencia muda. Porque cuando una suma no cuadra y nadie exige explicación, lo que falla no es la operación. Es el entorno que la permite. Y aquí es donde la historia da un giro más incómodo. Porque la pregunta deja de ser ¿cómo se pagó la mansión? Y se convierte en otra, más difícil de tragar. ¿Por qué nadie tuvo que explicarlo? El narrador se queda con esa pregunta rondándole la cabeza, como mosca necia. Y justo cuando parece que el camino de los números ya no da para más, aparece otro elemento clave. No el dinero. No la casa. El silencio. Ese silencio que no es vacío, sino protección. Antes de seguir, vale la pena preguntarte algo, así, directo, sin rodeos. ¿Tú qué piensas de esta situación? Porque lo que viene ya no tiene que ver con cifras, sino con algo mucho más pesado. El silencio no llegó de golpe. No fue una orden. No fue un acuerdo firmado. Fue más bien como esas reglas no escritas que todos aprenden sin que nadie las explique. Al principio alguien pregunta. Luego alguien responde con evasivas. Después, alguien más baja la voz. Y al final, ya nadie pregunta. Así funciona. La mansión no se protegió con discursos ni con comunicados. Se protegió con algo mucho más efectivo. La costumbre de no incomodar. Porque aquí, cuando un tema se vuelve incómodo, no se enfrenta. Se rodea. Se ignora. Se deja pasar. El narrador empieza a notarlo con claridad. No hay puertas cerradas de golpe. No hay amenazas visibles. No hay escenas de película. Hay miradas que se apartan. Conversaciones que cambian de rumbo. Frases cortadas a la mitad. De eso mejor no. Pues quién sabe. Así son las cosas. Y con el tiempo, ese lenguaje se vuelve normal. La mansión no necesitó guardias armados para blindarse. Le bastó con estar rodeada de silencio bien aprendido. Porque el silencio, cuando se vuelve colectivo, protege mejor que cualquier reja. El narrador se da cuenta de algo inquietante. No es que nadie pudiera hablar. Es que nadie ganaba nada hablando. Y eso lo cambia todo. En México, el silencio casi siempre tiene lógica. No es valentía ni cobardía. Es cálculo. ¿Para qué meterte? ¿Para qué preguntar? ¿Para qué hacer ruido? Si la casa está ahí. Si nadie la toca. Si nadie la cuestiona. Si todo sigue igual. Entonces el silencio empieza a verse como lo más práctico. Y así, poco a poco, la mansión dejó de ser tema. Se volvió paisaje. Como una montaña rara que siempre estuvo ahí. La gente pasó de decir cómo, a decir pues sí. De la sorpresa a la resignación. De la duda al cansancio. Y cuando el cansancio gana, la historia se congela. El narrador intenta encontrar el momento exacto en que ocurrió ese cambio. Ese punto donde la curiosidad se rindió. No lo hay.
Porque no fue un momento. Fue un proceso. Cada vez que alguien evitó la conversación. Cada vez que alguien cambió de tema. Cada vez que alguien se rió incómodo. Ahí se construyó el blindaje. La mansión no solo está hecha de concreto y acero. Está hecha de silencios acumulados. Silencios de funcionarios. Silencios de conocidos. Silencios de vecinos. Silencios que, juntos, pesan más que cualquier cifra. Y lo más inquietante es que ese silencio no parece impuesto. Parece aceptado. Como si todos hubieran entendido, sin ponerse de acuerdo, que esa historia no valía la pena terminarla. El narrador siente una mezcla rara. No es coraje puro. No es indignación gritona. Es algo más hondo. Una sensación de desgaste. Porque esta no es la historia de un gran escándalo. Es la historia de cómo los escándalos se disuelven antes de nacer. La mansión sigue ahí, inmóvil, como si supiera que el tiempo juega a su favor. Que mientras más años pasen, menos urgente será la pregunta. Y ahí aparece una idea todavía más incómoda. Tal vez la mansión no es una excepción. Tal vez es solo el ejemplo más visible de algo que pasa todo el tiempo. Tal vez no es un truco genial. Tal vez es rutina. Una rutina donde el dinero no se explica. Porque no se exige explicación. Donde las cifras no cuadran. Pero nadie hace el ruido suficiente para que eso importe. El narrador entiende entonces que esta historia ya no va de una casa. Va de un mecanismo. Un mecanismo donde el silencio funciona como un acuerdo tácito. Donde no hablar es la forma más efectiva de seguir adelante. Y mientras ese mecanismo sigue intacto, la mansión no necesita defenderse. Está blindada por costumbre. Pero todavía queda una pieza por encajar. La más fría. La más dura de aceptar. Porque si el silencio protege, entonces la casa no es un milagro. Es una consecuencia. Llegados a este punto, la mansión deja de verse como algo extraordinario. Y eso, aunque suene raro, es lo más inquietante de todo. Porque cuando una cosa tan grande deja de parecer milagro, empieza a parecer costumbre. El narrador se detiene y cambia la mirada. Ya no observa la casa como un objeto aislado, sino como el resultado final de una cadena larga, lenta y perfectamente aceitada. Una cadena donde cada eslabón hizo lo mínimo necesario para que todo siguiera igual. La mansión no cayó del cielo. No apareció por arte de magia. No es un error del sistema. Es el sistema funcionando. Funcionando como funciona aquí. Sin prisas. Sin escándalos. Sin explicaciones públicas que incomoden de más. Porque en México, cuando algo es verdaderamente poderoso, no hace ruido. Se asienta. Se normaliza. Se vuelve paisaje. El narrador piensa en cuántas veces ha visto lo mismo, aunque en menor escala. Un terreno que cambia de mano sin que nadie entienda bien cómo. Un negocio que crece demasiado rápido. Un personaje que un día no era nadie y al siguiente ya estaba en todas partes. Y siempre pasa lo mismo. Al principio hay murmullos. Luego hay chistes. Y al final, silencio. La mansión es solo la versión exagerada de ese patrón. No necesitó una historia heroica detrás. Le bastó con existir en el momento correcto. En el lugar correcto. Rodeada de las personas correctas. Personas que entendieron que preguntar no traía beneficios. Que insistir cansaba. Que el tiempo, tarde o temprano, borra la incomodidad. El narrador se da cuenta de algo clave. Si hoy esa casa no escandaliza, no es porque sea normal. Es porque nos acostumbramos. Y eso pesa. Porque una cosa es aceptar la realidad para sobrevivir. Y otra muy distinta es normalizar lo que nunca se explicó. La mansión no es símbolo de ingenio financiero. Es símbolo de un entorno donde la opacidad no castiga, sino que protege. Donde el que no explica no pierde. Donde el que guarda silencio gana tiempo. Y el tiempo, en estos casos, lo es todo. Con los años, las preguntas se enfrían. Los nombres se vuelven rutina. La historia pierde filo. Y cuando alguien nuevo pregunta, recibe la misma respuesta de siempre. Eso ya tiene años. ¿Para qué le mueves?
Así ha sido siempre. Como si el paso del tiempo convirtiera lo inexplicable en aceptable. El narrador vuelve a mirar la casa, ahora con otros ojos. Ya no como misterio, sino como consecuencia lógica. Una consecuencia de no exigir. De no documentar. De no incomodar. La mansión está donde está porque pudo estar ahí. Porque nadie le cerró el paso. Porque nadie pidió cuentas con suficiente fuerza. No es una historia de villanos caricaturescos. Es una historia mucho más incómoda. Una donde todos, de alguna manera, aprendieron a mirar hacia otro lado. Y entonces la pregunta cambia otra vez. Ya no es de dónde salió el dinero. Es porque nos pareció normal no saberlo. El narrador sabe que esta pregunta no tiene una respuesta clara. Porque toca algo más profundo que una casa o un nombre propio. Toca la manera en que este país lidia con el poder. Con el dinero. Con el silencio. La mansión sigue ahí, firme, imperturbable. No necesita defenderse. No necesita justificarse. Es el resultado final de un proceso donde todo mundo hizo lo mínimo indispensable para que nada se moviera. Y justo cuando parece que ya no queda nada más que decir. Cuando parece que la historia ya se entiende del todo. El narrador decide hacer un último intento. El más honesto. El más torpe. El más humano. Intentar explicarlo una vez más. Sabiendo que va a fallar. Porque hay explicaciones que nunca llegan. Y silencios que no se rompen. El narrador lo intenta una vez más. No por terquedad. Sino porque así somos aquí. Aunque sepamos que no va a servir, igual lo intentamos. Vuelve al principio. A la casa. A la pregunta que nunca se fue. Tal vez hubo una operación perfecta. Tal vez todo fue legal, ordenado, bien hecho. Tal vez el dinero sí tuvo un origen limpio. Pero tan bien acomodado que nunca se vio. La posibilidad existe. Claro que existe. El narrador no se hace el ingenuo ni el valiente. Sabe que las cosas pueden explicarse de muchas formas. Cuando alguien quiere explicarlas. Pero aquí nadie quiso. No hay un documento que cierre la historia. No hay una entrevista que aclare. No hay una versión oficial repetida hasta el cansancio. Solo hay intentos. Y todos fallan. Cada vez que la explicación parece tomar forma, algo se cae. Un dato no coincide. Un tiempo no alcanza. Una cifra se estira de más. Y el narrador se da cuenta de algo que duele aceptar. No es que la verdad esté escondida. Es que nunca fue necesaria. Porque hay verdades que solo existen cuando alguien las exige. Y aquí, nadie lo hizo con suficiente fuerza. La mansión sigue ahí, intacta, como si se burlara del esfuerzo. Como diciendo, ¿ya acabaste? Yo sigo. El narrador baja la libreta. Cierra la calculadora. Se queda en silencio unos segundos. No hay gran revelación. No hay giro espectacular. No hay villano descubierto. Hay algo peor. Una historia inconclusa que el tiempo convirtió en costumbre. Y antes de soltarla del todo, surge una última pregunta, directa, incómoda, imposible de esquivar. ¿Tú estabas de acuerdo con que esto se quedara así? Porque al final, la explicación no falló por falta de datos. Falló por falta de exigencia. Falló porque el silencio fue más cómodo. Porque preguntar cansaba. Porque seguir adelante parecía más práctico. El narrador entiende que esta historia no termina con una respuesta. Termina con un reflejo. La mansión no es un misterio sin resolver. Es una lección mal aprendida. Una prueba de que en este país, a veces, no gana el que explica. Gana el que aguanta. Y mientras nadie vuelva a preguntar con ganas de verdad. La casa seguirá ahí, firme, callada. Como si nunca hubiera debido explicar nada. La mansión sigue ahí. No se movió. No se achicó. No pidió perdón ni dio explicaciones tardías. Ahí está, como han estado siempre las cosas que nunca se resolvieron del todo. Firmes. Calladas. Esperando a que el tiempo haga lo que mejor sabe hacer. Cansar a la gente. Con los años, el tema se fue diluyendo.
Ya no provoca coraje. Ya no provoca debate. Apenas provoca un gesto con la cabeza, como diciendo sí, esa. La casa pasó de ser pregunta a ser referencia. De misterio a paisaje. Y eso es lo más pesado de todo. Porque el vacío no se cerró. Se normalizó. Nadie salió a decir aquí están las cuentas. Nadie explicó el origen de la lana con calma, con fechas, con números que aguantaran la mirada. Y tampoco pasó nada. El narrador entiende entonces que esta historia no es rara por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió después. No hubo consecuencias. No hubo cierre. No hubo final claro. Solo el paso del tiempo, que todo lo vuelve menos urgente. La mansión no ganó porque fuera inexplicable. Ganó porque nadie insistió lo suficiente. Y eso deja una sensación amarga. No de enojo explosivo, sino de desgaste. Porque cuando las cosas grandes no se explican, mandan un mensaje silencioso. Que no hace falta hacerlo. Que basta con aguantar. Que basta con esperar. Que basta con callar. El narrador se queda un momento más mirando esa casa que nunca habló. Ya no busca respuestas. Ya entiende que no las va a encontrar. Entiende que el verdadero tema no es el dinero. Ni el nombre. Ni la mansión. Es la costumbre. La costumbre de aceptar lo inexplicable. La costumbre de no exigir. La costumbre de seguir adelante aunque algo no cuadre. Porque así funciona esto muchas veces. No con gritos. No con escándalos eternos. Sino con silencios largos y cómodos. Y mientras ese hábito siga intacto, no habrá mansión que necesite explicarse. No habrá cifra que importe demasiado. No habrá historia que de verdad se cierre. La casa seguirá ahí. El vacío también. Y la pregunta. Esa seguirá flotando, esperando a que algún día alguien la haga con ganas de verdad. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Estas historias incomodan porque se parecen demasiado a otras que todos conocemos. Si quieres seguir escuchándolas, cuestionándolas y mirándolas de frente, ya sabes qué hacer. Aquí no prometemos respuestas fáciles. Pero sí historias que no se barren debajo del tapete.